11 de noviembre de 1918. 10:59 de la mañana. Falta exactamente un minuto para que el armisticio entre en vigor. En algún lugar cerca del río Mosa, noreste de Francia, el soldado americano Henry Gunther se levanta de la trinchera. Contra las órdenes directas de su sargento. Contra toda lógica. Carga solo contra una posición alemana de ametralladoras. Los alemanes, del otro lado, ya saben que la guerra terminará en segundos. Intentan desesperadamente hacerle señas para que pare. Gritan en inglés, "Stop. War over". Pero Gunther continúa corriendo. A las 10:59, una ráfaga corta de ametralladora. Gunther cae muerto. Un minuto después, a las 11 horas exactas, el silencio. Después de 4 años, 3 meses y 10 días de bombardeo incesante, las armas finalmente se detienen. 700 kilómetros de frente, del Mar del Norte a Suiza. Silencio total. Algunos soldados salen cautelosamente de las trincheras. Miran al enemigo del otro lado de la tierra de nadie. Algunos saludan con la mano. Otros simplemente miran, aturdidos. Un soldado británico después escribiría, el silencio era tan ensordecedor como el bombardeo. Pensé que me había quedado sordo. Entonces escuché un pájaro cantando. Comencé a llorar. Este es el momento más importante del siglo XX que probablemente nunca estudiaste a profundidad. En los próximos 20 minutos, descubrirás la historia completa del armisticio de Compiègne. La historia de cómo la guerra más sangrienta que la humanidad había visto finalmente terminó. Pero no fue en un campo de batalla. Fue en un vagón de tren. En el claro de un bosque. En negociaciones que duraron apenas 72 horas pero cambiaron el curso de la historia. Conocerás a Matthias Erzberger, el hombre común obligado a cargar con el peso imposible de firmar la derrota de su nación. Un hombre que sabía que sería destruido por ello. Y lo fue, asesinado 3 años después. Conocerás a Ferdinand Foch, el mariscal francés que dictó términos tan duros que profetizó, esto no es paz. Es un armisticio de 20 años. Tenía razón. 20 años y 64 días después, la Segunda Guerra Mundial comenzó. Escucharás sobre Henry Gunther y otros soldados que murieron innecesariamente en las últimas horas, minutos, hasta segundos antes del alto el fuego. Y comprenderás cómo este armisticio, firmado para terminar la guerra para acabar con todas las guerras, en realidad plantó las semillas para un conflicto aún más devastador. Esta es la historia del día 11 de noviembre de 1918. El día que el mundo cambió. Y el día que el mundo cometió errores que pagaríamos con 50 millones de vidas apenas 2 décadas después. Para entender lo que sucedió en noviembre de 1918, necesitas entender cuán quebrada estaba Europa. En 4 años y 3 meses, la Primera Guerra Mundial había hecho algo que nadie imaginaba posible. Destruyó completamente el orden mundial que existía desde hacía siglos. 9 millones de soldados muertos. 21 millones de heridos. 7 millones de civiles muertos por hambre, enfermedad y violencia. Economías enteras en ruinas. Campos agrícolas devastados. Ciudades transformadas en escombros. Pero más que eso, 4 imperios, algunos con siglos de historia, estaban colapsando simultáneamente. Bulgaria fue la primera en caer. El 29 de septiembre de 1918, firmó el armisticio tras la ofensiva de Vardar de los aliados. El Imperio Otomano, que había dominado desde Marruecos hasta Persia, estaba agotado. Derrotado en Palestina, en Mesopotamia, en todos los frentes. El 30 de octubre, capituló con el armisticio de Mudros. El Imperio Austrohúngaro, la gran potencia multiétnica de Europa Central, se desintegró internamente. Checos, eslovacos, húngaros, croatas, serbios, todos proclamando independencia. El 3 de noviembre, firmó el armisticio en Villa Giusti. Días después, dejaría de existir. Y quedaba Alemania. Pero la Alemania de noviembre de 1918 no era más el imperio confiado que había iniciado la guerra con el Plan Schlieffen en agosto de 1914. Militarmente, el ejército alemán estaba exhausto. Las grandes ofensivas de primavera de 1918, 5 ataques masivos entre marzo y julio, habían fallado. Llegaron a 64 kilómetros de París. Pero no lograron romper. Y agotaron sus últimas reservas. Mientras tanto, los americanos llegaban a Francia al ritmo de 10.000 soldados por día. Frescos. Bien equipados. Motivados. El 8 de agosto, la batalla de Amiens. El general Ludendorff la llamó el día negro del ejército alemán. Las líneas alemanas comenzaron a desmoronarse. Económicamente, Alemania estaba quebrada. El bloqueo naval británico, en vigor desde 1914, estaba matando civiles de hambre. Entre 1914 y 1918, se estima que 424.000 civiles alemanes murieron de desnutrición y enfermedades relacionadas. Y políticamente, la revolución estaba llegando. El 29 de octubre de 1918, marineros de la flota de alto mar en Kiel descubrieron que los almirantes planeaban una última batalla suicida, con honor contra la Armada Real Británica. Los marineros se negaron. Somos carne de cañón desde hace 4 años, gritó uno de ellos, Karl Artel. No moriremos en una misión de gloria mientras los políticos negocian la paz. La revuelta se extendió como fuego. En días, 40.000 marineros, soldados y trabajadores controlaban Kiel.
Se establecieron consejos revolucionarios, Rate, haciendo eco de la Revolución Rusa de 1917. Desde Kiel, la revolución fue a Hamburgo, Múnich, Frankfurt y finalmente, Berlín. El imperio alemán, que existía hacía apenas 47 años pero había dominado Europa, estaba desmoronándose desde dentro. Y fue en este contexto, imperio cayendo, ejército derrotado, revolución en las calles, que Alemania envió una delegación para negociar el armisticio. Pero como verás, no sería negociación. Sería humillación. El 29 de septiembre de 1918, en el cuartel general alemán en Spa, Bélgica, ocurrió una reunión que cambiaría todo. El general Erich Ludendorff y el mariscal Paul von Hindenburg, los dos hombres que efectivamente gobernaban Alemania militarmente desde 1916, convocaron al Kaiser Wilhelm II. Ludendorff, conocido por su confianza inquebrantable, estaba visiblemente perturbado. Necesitamos un armisticio inmediatamente, declaró. La situación militar es insostenible. Podemos colapsar en cualquier momento. Esta admisión conmocionó al liderazgo político alemán. Hasta aquella semana, Ludendorff aseguraba que la victoria, o al menos un empate favorable, aún era posible. La realidad, la línea Hindenburg, última gran posición defensiva alemana, había sido rota. El ejército estaba agotado. Y cientos de miles de americanos llegaban cada mes. El 4 de octubre, el nuevo gobierno alemán, liderado por el príncipe Max von Baden, envió nota al presidente americano Woodrow Wilson pidiendo armisticio. ¿Por qué Wilson? Porque en enero de 1918, Wilson había anunciado sus 14 puntos, principios para una paz justa, sin anexiones punitivas, con autodeterminación nacional. Los alemanes esperaban que Wilson sería más generoso que los franceses y británicos sedientos de venganza. Estaban dramáticamente equivocados. Mientras los diplomáticos negociaban, Alemania se desmoronaba. La revuelta de los marineros en Kiel se extendió. El 9 de noviembre, 500.000 de trabajadores entraron en huelga en Berlín. Los soldados se unieron a los manifestantes. El canciller príncipe Max von Baden tomó una decisión extraordinaria. A las 12 del mediodía del 9 de noviembre, anunció la abdicación del Kaiser Wilhelm II. Sin siquiera consultar al Kaiser I. Wilhelm, refugiado en el cuartel general en Spa, resistió furiosamente. ¿Abdicar? Nunca. Soy Kaiser por voluntad de Dios. Pero sus propios generales lo abandonaron. Hindenburg, con lágrimas en los ojos, dijo: Majestad, el ejército ya no luchará por usted. Debe partir al exilio. A las 14 horas, Wilhelm entró en un tren especial hacia Holanda neutral. Nunca más pisaría suelo alemán. Moriría en el exilio en 1941. A las 14 horas del 9 de noviembre, Philipp Scheidemann, líder socialdemócrata, se asomó a una ventana del Reichstag y proclamó: el viejo y podrido sistema ha caído. ¡Viva la República Alemana! Horas después, Karl Liebknecht, líder comunista, proclamó una república socialista libre desde el Palacio de Berlín. Alemania estaba al borde de la guerra civil. Friedrich Ebert asumió como canciller de la nueva república. Su prioridad número 1, detener la guerra externa para lidiar con la revolución interna. Alguien tenía que ir a Francia a negociar el armisticio. Pero ningún general quería cargar con esa mancha histórica. Entonces eligieron a un civil. Un político de 43 años del Partido del Centro. Un hombre común. Matthias Erzberger. Antes de continuar con el viaje de Erzberger, pausa por un segundo. Si estás encontrando este documental fascinante, si estás aprendiendo detalles sobre la Primera Guerra Mundial que nunca supiste antes, deja tu like ahora. Esto ayuda enormemente al algoritmo de YouTube a recomendar este vídeo a otras personas interesadas en historia profunda. Y si quieres seguir toda la serie de documentales completos sobre las batallas y eventos de la Primera Guerra Mundial, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque contenido histórico detallado como este, vídeos de 50, 60 minutos profundizando en los hechos, es raro en YouTube en español. Y cuanto más apoyo des, más documentales así podemos producir. Ahora, volvamos a noviembre de 1918. Y a Matthias Erzberger, el hombre que estaba a punto de cargar con una carga imposible. Matthias Erzberger no era general. No era aristócrata. Era hijo de un sastre y cartero. Nació en 1875 en Butenhausen, sur de Alemania. Estudió en seminarios católicos, planeando convertirse en sacerdote. Cambió de rumbo y se convirtió en maestro. Después, periodista. En 1903, a los 28 años, fue elegido para el Reichstag por el Partido del Centro Católico. Era talentoso orador y escritor. Cuando la guerra comenzó en 1914, Erzberger la apoyó con entusiasmo. Como la mayoría de los alemanes, creía en la justa causa de su nación. Pero conforme la carnicería se prolongaba, se convirtió en uno de los primeros políticos alemanes en abogar por una paz negociada. En julio de 1917, fue autor de la famosa resolución de paz del Reichstag, pidiendo paz sin anexiones. Posición valiente que le ganó el odio feroz de nacionalistas y militaristas. Ahora, en noviembre de 1918, fue elegido para liderar la delegación del armisticio. ¿Por qué él? Primero, era civil, no militar. Los generales Ludendorff y Hindenburg querían que un civil firmara la derrota. Para no manchar el honor del ejército. Segundo, ya estaba asociado con la negociación de paz. Culparlo sería fácil.
Tercero, era del Partido del Centro, apoyando al nuevo gobierno republicano. Erzberger aceptó la misión sabiendo que sería destruido por ella. 3 semanas antes de partir para Compiègne, había visitado a su hijo moribundo. Trauma emocional enorme. Ahora cargaba un trauma histórico mayor, admitir la derrota de Alemania. Era católico devoto. Sabía que muchos lo verían como traidor. Pero creía que era su deber detener la matanza. Si esto me hace traidor a los ojos de algunos, escribiría después, que así sea. Prefiero cargar con esta cruz que dejar que un soldado alemán más muera en una guerra ya perdida. Profecía trágica. El 26 de agosto de 1921, 3 años después, extremistas de derecha lo asesinarían en un sendero forestal. Murió a los 45 años, castigado por firmar un armisticio que salvó vidas pero hirió el orgullo nacional. Pero nos estamos adelantando a la historia. El 6 de noviembre de 1918, Erzberger aún estaba vivo. Y estaba a punto de embarcarse en el viaje más terrible de su vida. 6 de noviembre de 1918. Mañana helada en Berlín. 4 hombres se reunieron discretamente para la misión más humillante imaginable. Matthias Erzberger, líder. Conde von Oberndorf, diplomático. Mayor general von Winterfeld, representante del ejército. Capitán Van Seloo, representante de la marina. Antes de partir, Erzberger recibió instrucciones finales: obtenga los mejores términos posibles. Pero acepte cualquier cosa para detener la matanza. En otras palabras, no tiene poder de negociación. Acepte lo que exijan. El 7 de noviembre, la delegación cruzó las líneas del frente cerca de la Capelle. 5 automóviles. Banderas blancas. Las tropas francesas los esperaban. Y lo que siguió fue calculadamente cruel. El viaje debería tomar 3 o 4 horas. Los franceses lo hicieron durar 10 horas. A través de la Francia del norte devastada por la guerra. Propositadamente, los franceses eligieron la ruta más larga. A través de los peores campos de batalla. Aldeas completamente destruidas. Ni una pared en pie. Solo escombros y cráteres. Campos acribillados por millones de proyectiles de artillería. Tierra vuelta de revés. Barro mezclado con metal retorcido y huesos. Bosques fantasmagóricos. Árboles muertos, sin hojas, sin ramas. Solo troncos negros carbonizados apuntando al cielo como dedos acusadores. Los alemanes viajaron en silencio. Erzberger más tarde describiría: fue más traumático que el viaje al lecho de muerte de mi hijo. Von Winterfeld, el general, miraba por la ventana y veía lo que su ejército había hecho. La destrucción. El sufrimiento. Los franceses no dijeron una palabra. No necesitaban. Las ruinas hablaban por ellos. Vean lo que hicieron a nuestro país. El viaje duró toda la noche. Sin dormir. Con frío. Exhaustos. Finalmente, en la madrugada del 8 de noviembre, llegaron al bosque de Compiègne. Niebla densa. Hojas de otoño cubriendo el suelo. Frío cortante. 2 trenes aguardaban en un claro aislado. 2 líneas férreas paralelas, separadas por 100 metros. En un tren, Ferdinand Foch y la delegación aliada. En el otro, acomodación para los alemanes. Erzberger bajó del automóvil. Piernas rígidas después de 10 horas sentado. Espalda adolorida. Ojos rojos de fatiga. Miró hacia el vagón donde Foch lo esperaba. Sabía lo que vendría. Humillación. Términos imposibles. El peso de 70 millones de alemanes sobre sus hombros. Respiró profundo. Rezó brevemente. Y caminó hacia el vagón 2419D. El vagón donde la historia cambiaría. 8 de noviembre de 1918. 9 de la mañana. Los alemanes fueron conducidos al vagón 2419D. Este vagón merece descripción. Antes de la guerra, era vagón restaurante de lujo. Servía comidas sofisticadas a pasajeros ricos en Deauville, ciudad costera elegante. Ahora, requisado como oficina móvil de Foch. Interior modificado, mesa de caoba en el centro. Mapas militares en las paredes. Pequeña estufa contra el frío. Ferdinand Foch los esperaba, sentado a la mesa. 67 años, bajo, bigote imponente, ojos penetrantes que podían intimidar a cualquier subordinado. A su lado, general Maxime Weygand, su inseparable jefe de Estado Mayor. Y almirante Rashid Wemyss, representante británico. La atmósfera era glacial. No solo por la temperatura de noviembre, sino por la hostilidad deliberada. Erzberger, esperando cortesía diplomática básica, extendió la mano para saludar a Foch. Foch miró la mano extendida. Luego el rostro de Erzberger. Y no se movió. No ofreció su mano. No se levantó. No dijo buenos días. Simplemente preguntó, fríamente, en francés, ¿qué trae a los señores aquí? ¿Qué desean? 3 segundos. Un momento que estableció todo lo que vendría. Esta no sería negociación entre iguales. Sería dictado de términos a potencia derrotada. Erzberger, desconcertado, retrajo la mano. Venimos a recibir las propuestas de los aliados para un armisticio. No hay propuestas, respondió Foch fríamente. Ustedes piden un armisticio. Ustedes deben decirme qué quieren.
Juego de palabras no accidental. Foch quería establecer desde el inicio, ustedes son suplicantes, no diplomáticos. Los alemanes, ropas de viaje arrugadas después de 10 horas de viaje, sin dormir, se sentaron. Frente a ellos, oficiales aliados impecablemente uniformados. El mensaje era claro, ustedes no merecen respeto. Finalmente, Erzberger dijo, solicitamos respetuosamente conocer las condiciones del armisticio. Foch hizo una seña a Weygand. Y Weygand comenzó a leer. Durante 90 minutos, Weygand leyó metódicamente los 34 artículos del armisticio. Su voz fría y precisa. Leyendo términos devastadores sin emoción alguna. Los alemanes escucharon en silencio creciente y horror. Las condiciones eran mucho peores que los 14 puntos de Wilson que esperaban. Evacuación de todos los territorios ocupados en apenas 15 días. Francia, Bélgica, Luxemburgo, Alsacia-Lorena. Retirada de toda la margen izquierda del Rin en 31 días. Y la entrega de material militar era abrumadora, 5.000 cañones, 25.000 ametralladoras, 3.000 morteros, 1.700 aviones, 5.000 locomotoras, 150.000 vagones ferroviarios, entrega de todos los submarinos. Internamiento de la flota de alto mar, los buques de guerra que eran el orgullo de Alemania. Continuación del bloqueo naval británico. Es decir, civiles alemanes continuarían muriendo de hambre. Repatriación de todos los prisioneros aliados inmediatamente. Pero prisioneros alemanes permanecerían detenidos. Y reparación por daños causados, valor a determinar después. Cuando Weygand terminó, un silencio pesado llenó el vagón. Erzberger estaba pálido. Las condiciones no eran armisticio. Eran rendición total. Von Winterfeld, el general alemán, finalmente habló. Voz temblando de emoción contenida, Einwohl von 70 Millionen leidet, aber es stirbt nicht. Un pueblo de 70 millones sufre, pero no muere. Era declaración de desafío. Afirmación de que incluso derrotada, Alemania sobreviviría. Foch ni siquiera respondió. Solo asintió fríamente con la cabeza. Como diciendo, ya veremos. Son las 11 horas ahora, dijo Foch. Tienen hasta el lunes, 11 de noviembre, a las 11 de la mañana. 72 horas. 3 días. Después de eso, el plazo expira y los términos serán aún más severos. Los alemanes fueron conducidos de vuelta a su tren. Erzberger inmediatamente envió mensaje urgente a Berlín vía radio, detallando las condiciones. Pero la respuesta sería demorada. Las comunicaciones estaban caóticas. La revolución barría Alemania. El gobierno apenas controlaba Berlín, mucho menos el país entero. Mientras tanto, en el frente occidental, la lucha continuaba. Los soldados aún morían. A cada hora de espera, más bajas. Y en Berlín, aquel domingo, 9 de noviembre, Alemania se transformó. El Kaiser Wilhelm II fue forzado a abdicar. Huyó a Holanda. La República fue proclamada. Friedrich Ebert asumió como canciller. El imperio que existía hacía 47 años dejó de existir en cuestión de horas. Y en el claro de Retondes, Erzberger aguardaba ansiosamente. Sabía que cada hora de retraso significaba más muertos en las trincheras. En las trincheras, soldados de ambos bandos sabían que el armisticio estaba siendo negociado. Pero las órdenes eran continuar luchando. Comandantes aliados, especialmente americanos, querían ganar tanto terreno como fuera posible antes del armisticio. Ordenaron ataques hasta el último minuto. Domingo, 10 de noviembre. Erzberger no durmió. Pasó la madrugada estudiando meticulosamente cada uno de los 34 artículos. Haciendo anotaciones. Calculando implicaciones. A las 2 de la mañana, convocó a sus colegas. Tenemos pocas horas, dijo. Debemos intentar obtener al menos algunas concesiones. Pero todos sabían la verdad, no tenían poder de negociación alguno. Erzberger caminó nerviosamente por el bosque. Hojas de otoño bajo sus pies. Niebla fría. Silencio absoluto. Era hombre religioso, católico devoto. Rezó, pidiendo orientación divina. Pensó en su hijo, muerto 3 semanas antes. Pensó en su esposa. Sus otros hijos. Pensó en los millones de alemanes que lo culparían por lo que estaba a punto de hacer. Sabía, con certeza profética, que sería destruido por ello. Pero creía que era deber moral detener la matanza. Finalmente, a las 22 horas del domingo, llegó el mensaje de Berlín. Ebert y el nuevo gobierno autorizaban a Erzberger a firmar en las condiciones que fuera posible obtener. En otras palabras, firme cualquier cosa. Alemania no tenía más opción. 11 de noviembre de 1918. Erzberger no durmió. Pasó la noche en vigilia. A las 5 de la mañana, aún oscuro, los 4 delegados alemanes caminaron nuevamente por el bosque hasta el vagón de Foch. El otoño había transformado el claro en un paisaje melancólico. Hojas caídas. Niebla densa. Frío cortante. Dentro del vagón 2419D, lámparas de aceite lanzaban sombras temblorosas. Foch los esperaba. Impasible como siempre. Erzberger hizo último intento de negociar términos ligeramente menos punitivos. Pidió que el bloqueo naval fuera suspendido para permitir importación de alimentos. La población alemana estaba muriendo de hambre. Foch rechazó fríamente. Pidió reducción en la cantidad de material militar a entregar.
Rechazado. Pidió que prisioneros alemanes fueran liberados simultáneamente con los aliados. Rechazado. Finalmente, Erzberger, derrotado, dijo, firmaremos. Su voz temblaba. A las 5:20 de la mañana, Matthias Erzberger tomó la pluma estilográfica que le fue ofrecida. Su mano tembló visiblemente. A su lado, los otros 3 delegados alemanes firmaron también. Del otro lado de la mesa, Ferdinand Foch y Raslin Wemis firmaron por los aliados. No hubo apretones de manos. No hubo palabras de cortesía. No hubo celebración. El silencio en el vagón era opresivo. Foch miró fríamente a Erzberger y dijo solamente, está hecho. El armisticio entrará en vigor a las 11 horas. Los alemanes se levantaron. Se inclinaron rígidamente. Foch no devolvió la cortesía. Salieron del vagón. Afuera, en la niebla fría del amanecer, Erzberger se detuvo. Miró al cielo que comenzaba a aclarar. Y susurró, más para sí mismo que para los otros, Gott verzeihe, Wes wir haben. Que Dios perdone lo que hemos hecho. No estaba claro si se refería a la firma del armisticio. O a los 4 años de guerra que la precedieron. Probablemente ambos. Estamos llegando al momento crucial de esta historia. El armisticio estaba firmado. Pero faltaban 5 horas y media para entrar en vigor. Y como descubrirás ahora, esas 5 horas fueron algunas de las más innecesariamente mortales de toda la guerra. Pero antes, si estás disfrutando este nivel de detalle histórico, comparte este vídeo con alguien que también gusta de historia profunda. Y deja en los comentarios, ¿conocías estos detalles sobre el armisticio? ¿Sabías sobre Matthias Erzberger y su destino trágico? Ahora vamos a las últimas horas de la Primera Guerra Mundial. Y a la pregunta que historiadores debaten hasta hoy, ¿por qué esperar 5 horas y media? ¿Por qué no detener inmediatamente? 5:20 de la mañana. Armisticio firmado. 11. Armisticio entraría en vigor. 5 horas y media de intervalo. La decisión de esperar hasta la 11ª hora del 11º día del 11º mes fue puramente simbólica. Foch quería el simbolismo perfecto. Pero tuvo consecuencias horribles. En las trincheras, comandantes de ambos bandos sabían que el armisticio había sido firmado. La guerra terminaría en horas. Pero las órdenes eran, continuar luchando. Algunos comandantes aliados, particularmente americanos inexpertos, ordenaron ataques hasta el último minuto. Querían ganar terreno antes del alto el fuego. Querían gloria final. El general John J. Pershing, comandante americano, fue duramente criticado por no declarar alto el fuego unilateral tan pronto como se firmó el armisticio. En estas 5 horas y media, aproximadamente 2.750 soldados fueron muertos. Aproximadamente 8.250 fueron heridos. Total, cerca de 11.000 bajas. Completamente innecesarias. El armisticio estaba firmado. La guerra había terminado técnicamente. Pero hombres continuaron muriendo. Voy a contar 3 historias. 3 entre miles. Henry Nicholas John Gunther. 23 años. Baltimore, Maryland, Estados Unidos. 6 meses antes, había sido degradado de sargento a soldado raso. Su crimen, escribir carta a un amigo desalentándolo de alistarse. La carta fue interceptada por censores militares. Gunther fue castigado por desalentar reclutamiento. Durante meses, buscó desesperadamente redimir su honor. Mañana del 11 de noviembre. A las 10 horas, su unidad recibió noticia, armisticio comenzaría a las 11 horas. A las 10:30, oficial ordenó, dejen de avanzar. No tenía sentido morir faltando media hora. Pero a las 10:58, Gunther vio posición alemana de ametralladora 100 metros adelante. Contra órdenes directas de su sargento Ernest Powell, que gritó Gunther, regresa aquí. ¿Estás loco? Falta un minuto. Gunther se levantó. Tomó su rifle Browning automático. Y cargó solo contra la posición alemana. Los soldados alemanes del otro lado ya sabían que el armisticio comenzaría en segundos. Intentaron frenéticamente hacerle señas a Gunther para que parara. Gritaron en inglés, stop. Stop. War over. Gunther continuó corriendo. Con menos de 30 segundos para el armisticio, con renuencia, abrieron fuego. Ráfaga corta de ametralladora. Gunther cayó muerto. Exactamente a las 10:59. Un minuto después, a las 11, el alto el fuego entró en vigor. Los alemanes que lo mataron salieron de su trinchera. Miraron tristemente al cuerpo. Uno de ellos colocó casco alemán sobre el rostro de Gunther. En señal de respeto. Henry Gunther es oficialmente el último soldado muerto en la Primera Guerra Mundial. 2 minutos antes de Gunther, a las 10:58, George Lawrence Price, soldado canadiense, muerto por francotirador alemán en Mons, Bélgica. Irónicamente, la misma ciudad donde británicos lucharon su primera batalla en agosto de 1914. Price tenía 25 años. Dejó esposa embarazada en Canadá. 5 minutos antes del armisticio, a las 10:55, Augustin Trebuchon, soldado francés del 415º Regimiento de Infantería. Estaba corriendo entre trincheras llevando mensaje para su unidad. El mensaje, sopa caliente será servida a las 11:30 después del alto el fuego. Fuego de artillería alemana lo alcanzó. Su cuerpo fue encontrado aún sosteniendo el mensaje sobre sopa.
Detalle banal y trágico que resumía lo absurdo de morir minutos antes de la paz. Batería 4 de los cañones ferroviarios navales americanos de 14 pulgadas. Disparó su último tiro a las 10:57 y 30 segundos. 2 minutos y 30 segundos antes del armisticio. El proyectil fue cronometrado para aterrizar bien detrás de las líneas alemanas exactamente a las 11. Comandantes querían el orgullo de disparar literalmente el último tiro de la guerra. Entre los comandantes de artillería que dispararon bajo órdenes hasta las 10:45 estaba el capitán Harry S. Truman. Sí, el futuro presidente de los Estados Unidos. Más tarde escribiría en su diario, el silencio era tan